Buenas tardes. Nos encontramos con la maestra Blanca Cárdenas Carrión. Ella es licenciada en Etnología por la ENA y maestra en Filosofía de las Ciencias en el campo de la comunicación de la ciencia en la UNAM y es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella centra su trabajo en la investigación sobre la alimentación, sensorialidad, sabores, museos, divulgación, museología y colecciones etnográficas. Muchas gracias. Gracias. Iniciaremos con una pregunta muy simple. Bueno, ¿cuál fue su acercamiento o contacto, su primer acercamiento o contacto con el área de estudio o en la que trabaja? Bueno, yo desde los 15 años empecé a estudiar danza folclórica mexicana de manera profesional. Estaba estudiando en el Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, y como parte de esa formación llevábamos cursos de etnografía de México, danzas tradicionales, hacíamos trabajo de campo en comunidades indígenas en todo el país, obviamente destinado a ver las danzas, pero ahí descubrí que la antropología era algo que a mí me gustaba mucho viajar, conocer la diversidad cultural, y bueno, creo que ahí fueron los primeros pasos o los primeros acercamientos a este campo, gran campo de estudio, ¿no? Que estudia se dedica a la cultura en el mundo contemporáneo. Y bueno, ya más grande, o más o menos, digamos, en la misma época, pues los museos, ¿no? Siempre poder ir a los museos, me encantaba en el verano. Yo en cierta edad decidí que ya no quería tomar cursos de verano ni hacer ninguna actividad como para niños pequeños. Y entonces, desde también más o menos los 17 años, empecé a visitar todos los museos de la ciudad. Me encantaba ir a Bellas Artes, al Museo de Antropología, museos de arte en general. Pero bueno, también descubrí que ese gran mundo de la cultura era algo que me fascinaba y creo que por ahí también fue ese acercamiento el que me convenció. Entonces, podríamos decir que justamente este interés por los museos, por la danza, es lo que lo lleva a estudiar literalmente primero etnología en la ENA. Sí, justo tengo una memoria muy clara. Estábamos en Oaxaca, en Mitla, y estaba con mi profesor de danza folclórica de zapateado, y estábamos platicando y él nos preguntaba esta pregunta que le hacen a todos los jóvenes: ¿y qué vas a estudiar? Claro, yo decía, bueno, estoy estudiando danza, ya eso es una carrera. Me decía, bueno, pero ¿quieres estudiar algo más? Y justo en ese momento yo no sabía, no lo tenía como muy claro, andaba como si historia, filosofía, comunicación, no lo tenía muy claro. Y él fue el que me dijo, ¿y por qué no estudias etnología en la ENA? Oh. Y fue un momento revelador, ¿no? Yo no conocía la escuela de antropología, pero claro, a la semana siguiente busqué, investigué y fui a la ENA y me encantó. Desde el primer momento que estuve ahí decidí que eso quería estudiar y ya, ahí quedé. Entonces, ¿qué le significa o tiene algún significado para usted ser antropóloga? Pues la antropología en general, en sus diferentes ramas, yo creo que es una disciplina que abarca tantas cosas que es fascinante por esa amplitud, por esa gran diversidad de temas que podemos estudiar. Dicen por ahí, ¿no? Que es la mejor ciencia porque es la que estudia al que inventó las ciencias, o sea, el ser humano, y con toda su complejidad social. Entonces, pues sí, me significa que podemos hacer tantas cosas, podemos estudiar condiciones urbanas, formas de vida en la ciudad, podemos estudiar pueblos indígenas, tradiciones, identidades, problemas sociales, situaciones complejas de crisis como ahora la pandemia, la guerra, la migración, la pobreza, el hambre, a cosas que auténticamente nos preocupan. Podemos estudiarlas, entenderlas y hacer algo también para ayudar a las personas. Entonces, a mí me significa la vida entera. Realmente creo que la antropología nos da la posibilidad o las herramientas de tener una mayor comprensión de nuestra vida, desde lo más personal e íntimo de cómo nos relacionamos con la gente en nuestra casa o en el barrio, hasta a niveles internacionales o en la historia o en diferentes movimientos sociales o problemas contemporáneos. Es decir, puede ir desde lo más chiquito hasta lo más grande y la antropología sirve para todo eso. Bueno, y entonces, ¿podríamos identificar algún aporte personal justamente al área de estudio y trabajo? Me gustaría decir que sí, no lo sé. Digo, por una parte me dedico o he dedicado gran parte de mi carrera a la docencia y eso
no es nada más porque no hay otra cosa que hacer o porque no hay un gran campo laboral, al contrario, yo creo que, como ya lo dije, ¿no? La antropología tiene una aplicación tan grande que podríamos trabajar en cualquier lado. Pero bueno, la docencia es un ámbito que particularmente a mí me significa mucho, me gusta mucho dar clase y sí creo que pues lo hago lo mejor que puedo y que he tenido al menos como algún tipo de injerencia, ¿no? En la formación de nuevos profesionales y de nuevas generaciones, que ahora, curiosamente, muchos de ellos han buscado como seguir mis pasos, ¿no? Y entonces están estudiando un posgrado similar al que yo estudié, se han acercado al mundo de los museos, al mundo de la divulgación de la ciencia, ¿no? Como que ahí andan. Pues bueno, eso por una parte creo que ha tenido algún tipo de efecto positivo en los jóvenes que están estudiando ahora. Y por el otro lado, pues intento ser muy activa como en los proyectos que genero, hacer trabajo de campo, trabajar con la gente y siempre darle voz a la gente con a la que entrevisto o con la que trabajo, ¿no? Entonces, eso también es algo que he luchado mucho, que espero que tenga algún efecto o alguna resonancia a futuro, pues a nivel de toda la disciplina, ¿no? De modificar nuestra manera de pensar, de voy, saco la información, me la llevo y escribo mi libro y listo, ¿no? Es decir, darle voz realmente a las comunidades, trabajar con jóvenes indígenas en universidades interculturales, por ejemplo. Si entrevistamos a los artesanos, a los ritualistas, pues que su voz también sea sonada y entonces en los textos que publicamos, pues también salgan sus nombres y salgan sus testimonios. Y eso es algo que todo el tiempo estoy haciéndolo y pensando nuevas maneras de hacerlo. Y bueno, yo esperaría que se una, ¿no? Como a este gran movimiento de transformación de nuestras ciencias sociales. Muchas gracias. Y ya por último, ¿algún comentario al respecto de su estancia, estudio en la ENA? Pues lo diré siempre y suena tal vez mal que uno lo diga, pero yo estoy auténticamente convencida de eso, ¿no? La escuela de antropología, pues bueno, fue la primera escuela de antropología en México, una de las primeras y únicas que tiene esta cantidad de disciplinas y temas y campos de investigación que convergen en un espacio, la verdad, muy pequeño en el mundo, ¿no? No existen muchas escuelas como la ENA. Es un espacio privilegiado, a diferencia de otras universidades que en efecto tienen departamentos de antropología, pero que conviven con psicología, sociología, ¿no? Con otras licenciaturas. Nosotros somos así el gremio ahí concentrado en un espacio y es bien, bien bonita esa interacción. Realmente uno se sumerge en el mundo de la antropología sin quitar, digamos, como el valor de otras disciplinas, pero la ENA tiene una larga historia, va a cumplir 85 años, lo cual no es poco tiempo, es una institución muy noble y que, bueno, nos hace reflexionar y que está todo el tiempo a la vanguardia, buscando nuevos temas de investigación, nuevas problemáticas, y que además, no solo a nivel como de lo académico o lo disciplinario, sino que creo que es una institución que se vincula socialmente con nuestro país. Entonces, tenemos una larga historia también de ser activos y proactivos con las situaciones de pobreza, de crisis ambiental, temas de desplazamiento territorial, los sismos, ¿no? Cuando fueron los sismos del 17, la ENA estuvo muy activa y muy participativa en los años 90 con el zapatismo y las comunidades en Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces también es una institución que nos hace muy conscientes y muy críticos de la realidad en la que estamos. Y eso es algo que yo no lo cambio por nada. A mí me transformó la vida entera, ¿no? Desde que entré ahí, soy otra persona, pero sí creo que es un lugar donde muchos pueden encontrar como ese cobijo y ese espacio para discutir, dialogar, crear cosas nuevas. Entonces, yo sí los invito totalmente a buscar, acercarse a la ENA, a sus diferentes licenciaturas, a sus diferentes eventos que organizamos todo el tiempo, porque bueno, bien o mal es un referente todavía y yo creo que lo va a seguir siendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A ti, hasta luego. Gobierno de México.